Bueno, estamos llegando al final del curso. Esta es la última clase. El lunes que viene es feriado. Así que nos veremos el próximo jueves. Y si a ver, ¿dónde está el cronograma? Hoy es 17, tenemos la clase del jueves. Y el lunes 28, clase repaso. Y jueves 1 de julio, segundo parcial. Fantástico. Bueno. Empezamos. Hoy vamos a ver dos temas que nos quedaron colgando. De tributación, y si llegamos vamos a empezar a ver los temas de presupuesto. Seguramente vamos a llegar porque como nadie pregunta, yo arranco y me sobra el tiempo. El primer punto que tenemos que ver, que tenemos que discutir, es qué es la doble imposición. Es un latiguillo que se usa constantemente cada vez que se quiere criticar un impuesto. Uno de los principales argumentos que surgen es que el impuesto genera doble imposición. ¿Qué es la doble imposición? Como su nombre lo indica, doble imposición hace referencia a una situación en la que la misma base imponible es alcanzada por más de un tributo. ¿No? Si ustedes recuerdan la primera clase de impuestos, nosotros dijimos que las bases imponibles se podían clasificar en de tres tipos, ¿no? Los impuestos al consumo, los impuestos al ingreso y los impuestos al patrimonio. Entonces es muy sencillo pensar esquemas donde hay doble imposición. De hecho, cuando vimos la clase de la anteúltima clase de federalismo fiscal, cuando vimos los principios, los criterios de separación de fuentes y de concurrencia de fuentes, vimos que la experiencia internacional indica que la doble imposición parecería ser una virtud en lugar de un problema. Sin embargo, hay casos donde la doble imposición es, desde el punto de vista de los principios de tributación, un problema. ¿Cuándo? Cuando nosotros vimos la definición de ingreso para el impuesto a la renta, planteamos que había dos definiciones o dos tradiciones sobre cómo definir el ingreso para el impuesto a la renta. Una definición era la definición que se originaba en Stuart Mill, que decía que se debía gravar por el impuesto a la renta solamente los ingresos dedicados al consumo, y no se debían gravar los ingresos dedicados al ahorro ni los ingresos que generaba el ahorro. Y por el otro lado teníamos la postura de Adam Smith, que decía que no, que debía gravarse toda fuente de ingresos. En el texto de Stuart Mill aparece, según esas cosas que les gusta hacer a los historiadores, aparece por primera vez la idea de la doble imposición. ¿No? Doble imposición, ¿por qué? Porque los ingresos que generaban el ahorro
pagaban cuando uno tenía el ahorro y pagaban después cuando el ahorro generaba renta. Ya sabemos nosotros que ese concepto de doble imposición que planteaba Stuart Mill tenía dos problemas. Uno, que no es cierto que si yo grabo el ahorro y los ingresos que genera el ahorro, estoy frente a un caso de doble imposición. No es cierto porque son dos ingresos distintos. Una cosa es mi ingreso anual, que yo decido ahorrar una parte, y otra cosa son los ingresos que van a generar ese ahorro. Entonces no estamos hablando de doble imposición. Sin embargo, la idea, ¿por qué rescatamos esta idea de Stuart Mill? Porque lo que sí es cierto, o mejor dicho, lo que sí quedó como criterio básico para estudiar los problemas de doble imposición es la idea de la doble imposición discriminatoria, ¿no? Porque, según decía Stuart Mill, el ahorro pagaba 2 veces y el consumo pagaba una vez. Entonces había una doble imposición que discriminaba, una doble imposición que sesgaba la elección a favor del ahorro. Esta idea del efecto sustitución que genera la doble imposición es lo que nosotros tenemos que rescatar, ¿no? Acá está la frase de Stuart Mill, ¿no? Ahí dice acá, fíjense que dice, a menos que los ahorros estén exentos del impuesto a la renta, los contribuyentes pagan 2 veces. ¿No? Pagan 2 veces si ahorran y pagan una vez si consumen. Esa es la idea de la doble imposición discriminatoria. Bueno, acá lo tienen traducido. Lo que rescatamos, repito, de esta idea es justamente los casos en que hay discriminación. O sea, el problema no es que se grave 2 veces el ahorro. El problema era para Stuart Mill que se grababa 2 veces el ahorro y solamente una vez el consumo. Por eso, toda esa discusión, nosotros ya lo vimos cuando estudiamos impuesto a la renta, toda la discusión de cuál es el criterio preferido para definir la renta, dijimos que la práctica en la mayoría de los países del mundo, más que la mayoría, en casi todos los países del mundo, es la definición de Simmons, justamente porque la definición de Simmons no se fija en el destino del ingreso, sino en el origen del ingreso. Y entonces, según la definición de Simmons, se graba toda fuente de ingreso y de esa forma no existirían problemas de simple o doble imposición, ni de discriminación. Recuerden que la potencia de la definición de Simmons a grabar toda fuente de ingreso es justamente que mantiene la equidad horizontal. Y esa es la enseñanza. ¿Cuándo vamos a tener un problema de doble imposición? Vamos a tener un problema de doble imposición cuando la doble imposición sea discriminatoria. O sea, cuando 2 personas o 2 bienes no reciban el mismo tratamiento. También los tributaristas utilizan el concepto de doble imposición institucional, ¿no? En el caso del federalismo fiscal, en el caso que hablamos hace un ratito, de la concurrencia de fuentes, o sea, gobierno nacional, gobierno municipal y gobierno provincial, grabando
la renta es un caso de doble imposición institucional, ¿no? Más de un gobierno grava la misma base imponible. Podemos tener casos de doble imposición horizontal o podemos tener casos de doble imposición vertical. Doble imposición institucional horizontal, doble imposición institucional vertical. De nuevo, siempre que hablamos de doble imposición, el problema surge cuando hay discriminación, ¿no? Eso quedaba claro cuando nosotros estudiábamos impuestos al consumo y el efecto Tinbergen y el principio de origen y el principio de destino. Y decíamos que bajo ciertas configuraciones, si una jurisdicción aplica el principio de origen y otra jurisdicción aplica el principio de destino, las ventas de la jurisdicción A, que aplica el principio de origen, salen de su jurisdicción con el impuesto, llegan a la jurisdicción B, como la jurisdicción B aplica el principio de destino, también le aplica el impuesto, o sea que los productos que cruzan la frontera de una jurisdicción a otra van a estar grabados dos veces, en cambio los productos que se permanecen en la misma jurisdicción van a estar grabados una vez. Eso es un caso de doble imposición discriminatoria. Un ejemplo muy sencillo que pone en debate la relevancia de la doble, triple, cuádruple, quíntuple imposición cuando no existe discriminación es el siguiente, y nos relativiza muchísimo el concepto de doble imposición institucional como un problema. Tenemos dos opciones. La opción A, un impuesto a los cigarrillos de 20 pesos. La opción B, un impuesto a los cigarrillos nacional de 15 pesos y un impuesto provincial de 5 pesos. En el caso A, todos los fumadores pagan 20. En el caso B, todos los fumadores de la provincia X pagan 20 pesos por paquete de cigarrillos de impuestos. En el caso B hay doble imposición, en el caso A no hay doble imposición, pero la presión tributaria es la misma. ¿Cuál sería el problema del caso A frente al caso B si la presión tributaria es la misma? Un ejemplo más divertido. Impuesto inmobiliario. Dos criterios para designar cómo se grava el impuesto. El primer criterio, se grava todas las propiedades de la jurisdicción. Al revés, perdón. El primer criterio lo graban todos los que residan en la jurisdicción. El criterio 2 lo pagan todos los que tienen inmuebles en la jurisdicción sin importar dónde residan. Tenemos tres tipos de contribuyentes. Gente que vive y que tiene propiedades en una jurisdicción, paga el impuesto una vez. Residentes en A y propietarios en B, paga dos veces. 3, el ejemplo 3, residentes en B, y propietarios en A. No, yo vivo en una ciudad, pero tengo propiedades en otra ciudad.
como la ciudad donde yo vivo solo grava al propietario, yo no lo pago, y como la ciudad donde tengo la propiedad solo grava al que reside, tampoco lo pago. ¿No? Entonces tenemos, en el caso 1, todos pagan una vez, se respeta la equidad horizontal. En el caso 2, no se respeta la equidad horizontal, algunos pagan 2 veces y otra ninguna. Doble imposición discriminatoria. Uno paga 2 y otro no paga ninguna. En el caso 3, algunos pagan una vez y otros pagan ninguna. Lo mismo, doble imposición discriminatoria. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo, en el anterior ejemplo que habíamos visto de los cigarrillos, entonces como la presión tributaria es la misma, ¿no habría problema? Y pensalo, ¿vos fumás? No, Si fumaras, ¿tendrías problema en pagar 20 pesos de impuesto en un impuesto o pagar 20 pesos de impuesto en 2 impuestos? no, Y entonces, no hay problema, o sea, no hay, este claro, sería el no hay caso, este sería el caso donde la doble imposición no es problema. A ver, vamos por partes. Primero, la doble imposición es problema solo cuando hay discriminatoria, ¿no? Esa es la enseñanza de Stewart Mill. Segundo, esto es un ejemplo muy tonto para mostrar que el concepto de doble imposición es en sí mismo una tontera. No hay que contar la cantidad de veces que se paga el impuesto. Lo que hay que preocuparse es cuánto se paga de impuesto. Ahora dentro de un rato seguramente va a aparecer la cita, porque ahora no me acuerdo si está en esta diapositiva o no. ¿Alguien de ustedes fue alguna vez a Estados Unidos? ¿A vivir o a pasear, pero estuvo mucho tiempo en Estados Unidos? Estados Unidos tiene un sistema de federalismo mucho más complejo que el nuestro. En Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, las escuelas no dependen ni del Estado, ni tampoco dependen del municipio. Dependen del distrito escolar, que es un organismo que se dedica exclusivamente a, ¿cómo se llama? A gestionar las escuelas. ¿Vieron que cuando Skinner se manda una cagada en Los Simpson, el que lo viene a retar no es el alcalde, sino que es otro señor, que no me acuerdo el nombre, es el supervisor? Es el superintendente, pero no me acuerdo el Chandler apellido. creo que era, o algo Ahí así. está. Ah, el maestro. Bueno, eso, bueno. ¿Por qué pasa eso? Porque lo que Estados Unidos tiene un sistema donde los distintos servicios que prestan, la mayoría de los servicios que se prestan a nivel municipal tienen una mayor descentralización. Entonces vos tenés la policía por un lado, que no depende del intendente ni del gobernador, lo eligen, en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, el jefe de policía lo elige directamente el ciudadano con su voto, el distrito escolar que brinda el servicio de educación. Todo esto, ¿por qué se los cuento? Porque es el caso de manual para rebatir el concepto de doble imposición es lo que pasa en Illinois. En Illinois hay 7 impuestos inmobiliarios, ¿no? Porque todo esto es, valga la redundancia, valga la aclaración. La educación, la policía, todos los servicios municipales que están descentralizados se financian con el impuesto municipal de
el libro, que es el impuesto inmobiliario. Pero como tengo distintas entes que administran distintos servicios, cada ente me cobra un impuesto. Entonces yo tengo 7 impuestos en Illinois. A mi casa, si yo viviera en Illinois, en una ciudad de Illinois, me llegarían 7 impuestos. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de la séptuple imposición? Seguro que no, pues si no ya me lo hubieran dicho. Lo importante es que los 7 impuestos no acumulen una presión tributaria demasiado alta. No importa la cantidad de impuestos. Lo que importa es cuánta plata pago. ¿Puede ser que con el impuesto a las ventas funcione parecido? Que hay como una base nacional y a la que se le van sumando como porciones estatales o más locales también. ¿En dónde? A lo largo de todo Estados Unidos también. No, en Estados Unidos no existe el impuesto a las ventas nacional. Es solamente estadual y en algunos estados pero localmente es varía, municipal. ¿no? Eso. No, son dos cosas distintas. Pero no hay nacional, ok. No, el gobierno federal de Estados Unidos no cobra impuestos a las ventas. Okay. El único impuesto, el impuesto a las ventas minorista, es estadual. Y justamente cada estado lo cobra como quiere. Y hay ciudades que también lo cobran y obviamente cada ciudad lo cobra como quiere. Bueno, esto ya lo dije 3 veces, así que no lo voy a volver a repetir, ¿no? Siempre nos tenemos que preocupar no por la cantidad de impuestos que graban la misma base, sino que nos tenemos que preocupar por cuál es la presión tributaria total y si hay o no hay discriminación. El segundo problema, que esto creo que ya alguna vez lo mencioné, que aparece en Argentina, es el concepto de las tasas. El primer día de impuestos nosotros dijimos que no importa el nombre, toda contribución que el Estado exija a los ciudadanos es un impuesto. Llámese tasa, aporte, contribución, arancel, derecho, o el nombre que a ustedes les ocurra. Ahorro forzoso, no se me olvidé de ponerlo. Como yo creo que ya les mencioné, en Argentina tenemos un problema porque la ley de coparticipación aplica el principio de separación de fuentes, mientras la Constitución aplica el principio de concurrencia de fuentes. La ley de coparticipación prohíbe a las provincias cobrar impuestos análogos y las provincias aplican el mismo criterio hacia sus municipios. Como los abogados que no saben economía se creen que una tasa y un impuesto son distintas cosas, ¿qué hacen los municipios? Cobran impuestos llamados tasas. Y acá surgen 2 problemas. Esperen que tengo que contestar un mensaje. Hay un criterio doctrinario que supone que la diferencia entre la tasa y el impuesto es que la tasa aplica el principio de beneficio. Y por lo tanto, tiene que haber una contraprestación a cambio. Y como tiene que haber una contraprestación a cambio,
la carga tributaria de esa tasa tiene que estar en relación al costo del servicio prestado, ¿no? Ejemplo típico. Los municipios cobran un impuesto, o mejor dicho, una tasa, llamada tasa de seguridad e higiene. TSIH. No, EIH. Que en realidad es un porcentaje de las ventas de la mayoría de los municipios. O sea, es exactamente el mismo impuesto que el impuesto a los ingresos brutos. Pero como lo dicen, lo llaman tasa de seguridad e higiene, los abogados y la justicia dice que no es un impuesto análogo. El problema surge cuando las empresas tienen que pagar el impuesto. Imagínense que somos una gran empresa, no sé, una gran fábrica, que abastecemos a todo el país y estamos instalados en un municipio de alguna provincia.